Me llamo Clara, tengo 53 años y nunca imaginé que mi vida, tan ordenada y predecible, daría un giro como este. Vivo en Granada, una ciudad que respira historia en cada esquina, con sus calles empedradas y el perfume de azahar flotando en el aire. Mi rutina siempre fue mi refugio. Un trabajo estable como contadora, paseos al atardecer por el Albaicín y las mañanas de sábado en el mercado, comprando aceitunas y queso fresco. Pero hace 6 meses todo cambió cuando decidí inscribirme en clases de pilates. No fue por vanidad, sino porque mi espalda, cansada de años encorvada sobre números, pedía a gritos un respiro. El estudio de pilates estaba a pocas calles de mi casa, un lugar pequeño pero acogedor, con paredes blancas y ventanales que dejaban entrar la luz dorada del sol andaluz. Allí lo conocí Diego, mi instructor. Apenas entré por primera vez, su sonrisa me desarmó. Era joven, no más de 30 años, con el cabello oscuro ligeramente despeinado, ojos color avellana que parecían guardar un secreto y un cuerpo que, debo admitir, era imposible no notar bajo la camiseta ajustada. Pero no fue solo su apariencia lo que me atrajo. Había algo en su voz, grave y cálida, en la forma en que explicaba cada movimiento con paciencia, que me hacía sentir vista como si yo fuera la única persona en la sala. Las primeras clases fueron un desafío. Mi cuerpo, rígido por años de descuido, protestaba con cada estiramiento, pero Diego siempre estaba ahí, corrigiendo mi postura con suavidad, sus manos firmes pero gentiles rozando mi espalda o mis hombros. Clara, respira profundo, confía en tu cuerpo, decía, y yo obedecía, aunque mi corazón latía más rápido de lo que el ejercicio justificaba. Al principio pensé que era solo admiración. Él era talentoso, carismático, y yo, una mujer que había olvidado lo que era sentirse deseada. Mi matrimonio con Xavier terminó hace 10 años, y desde entonces las citas fueron escasas, torpes y siempre terminaban con la misma conclusión: el amor no era para mí. Pero con Diego algo despertó. Empecé a notar cómo sus ojos se detenían en mí un segundo más de lo necesario, cómo su risa era más cálida cuando yo hacía algún comentario. En una clase, mientras me ayudaba a mantener el equilibrio en una postura complicada, sus dedos se deslizaron por mi cintura, y juro que sentí un calor que recorrió todo mi cuerpo. «Eres fuerte, Clara, más de lo que crees», murmuró, y yo, sonrojada, solo pude asentir. Fue entonces cuando comencé a preguntarme si lo que sentía era mutuo, o si solo era una fantasía absurda de una mujer que debería saber mejor. Las semanas pasaron y las clases de pilates se convirtieron en el centro de mi mundo. Me sorprendía a mí misma eligiendo ropa más ajustada, soltándome el cabello en lugar de llevarlo recogido, incluso aplicando un toque perfume antes de salir de casa. Diego lo notaba, estoy segura. Una tarde, después de una clase, me ofreció un té en el pequeño patio del estudio. El aire olía a jazmín, y la conversación fluyó con una facilidad que me sorprendió. Hablamos de Granada, de su pasión por el pilates, de mis días en la oficina. Cuando mencioné, casi sin querer, que a veces me sentía invisible, él me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. «No eres invisible, Clara». «No, para mí», dijo, y su mano rozó la mía sobre la mesa. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para encender algo en mí que no podía ignorar. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa bajo las luces tenues de las farolas, mi mente era un torbellino. ¿Era posible? Un hombre como Diego, joven, vibrante, podía sentir algo por mí, y si así fuera, ¿estaba yo dispuesta a arriesgarme?
Los días siguientes fueron una danza de miradas y roces sutiles. Diego comenzó a quedarse después de las clases, charlando conmigo mientras guardaba las colchonetas. Una mañana, me invitó a un café en una plaza cercana. Solo nosotros sin el grupo, dijo con una sonrisa traviesa, y yo acepté, aunque mi corazón latía como si tuviera 20 años otra vez. En esa cita, si es que podía llamarla así, descubrí más sobre él. Diego había crecido en un pueblo pequeño, soñaba con viajar, y tenía una risa que hacía que todo a mi alrededor pareciera más ligero. Pero también noté algo, una sombra en su mirada cuando hablaba de su pasado, como si hubiera heridas que no estaba listo para compartir. Nuestra conexión creció, pero no sin complicaciones. Una tarde, mientras tomábamos un vino en un bar escondido del Realejo, una mujer se acercó a nuestra mesa. Era joven, hermosa, con un aire de confianza que me hizo sentir pequeña. «Diego, ¿cuánto tiempo?» Y la forma en que lo miró, con una mezcla de reproche y familiaridad, me heló la sangre. Ul se tensó, respondió con cortesía, pero cuando ella se fue, el ambiente entre nosotros cambió. «Es solo una amiga», explicó, pero sus palabras sonaron huecas. Esa noche, por primera vez, me pregunté si estaba siendo ingenua, si Diego era solo un seductor que sabía exactamente cómo hacerme sentir especial. Aún así, no podía alejarme. Había algo adictivo en la forma en que me hacía sentir, deseada, como si el tiempo no hubiera robado nada de mi fuego. Una noche, después de una clase privada que él insistió en darme, la tensión entre nosotros explotó. Estábamos solos en el estudio. La luz de las velas que él había encendido creaba sombras suaves en las paredes. Mientras me ayudaba con un estiramiento, sus manos se detuvieron en mis caderas y cuando levanté la vista, sus ojos estaban fijos en los míos. «Clara, no puedo dejar de pensar en ti», susurró, y antes de que pudiera responder, sus labios encontraron los míos. Y se ves fue todo lo que había imaginado y más intenso, hambriento, como si ambos hubiéramos estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Mis manos encontraron su cabello, su pecho, y por un momento olvidé quién era, todo. Pero cuando nos separamos la realidad me golpeó. ¿Qué estaba haciendo? Era joven libre, y yo era una mujer con un pasado, con inseguridades, con miedo de volver a equivocarme. Los días siguientes fueron una mezcla de éxtasis y duda. Nos veíamos a escondidas, en su apartamento o en rincones discretos de Granada. Cada encuentro era una chispa, un juego de seducción que me hacía sentir como si estuviera redescubriendo mi cuerpo, mi deseo. Pero también había momentos de oscuridad. Diego a veces se volvía distante, respondía mensajes con monosílabos, y yo no podía evitar preguntarme si había alguien más, si yo era solo un capricho. Una noche, mientras caminábamos por el Paseo de los Tristes, con la Alhambra iluminada sobre nosotros, no pude contenerme más. «Diego, ¿qué somos? ¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblando. Ul se detuvo, me miró con esos ojos que siempre me desarmaban, y dijo: «Contigo siento algo que nunca sentí antes. Pero tengo miedo. No quiero hacerte daño». Sus palabras eran sinceras, pero también crípticas, y me dejaron con más preguntas que respuestas. A partir de ese momento, nuestra relación se volvió un torbellino. Había noches en las que me sentía como una diosa en sus brazos y otras en las que la duda me carcomía. Descubrí cosas sobre él. Una exnovia que aún lo buscaba, un pasado de decisiones impulsivas que lo habían dejado herido y un miedo profundo a comprometerse. Diego me lo confesó una noche,
mientras estábamos acostados en su pequeño apartamento, con el sonido de una guitarra flamenca filtrándose desde la calle. Sus palabras eran como un cuchillo. Clara, no sé si estoy listo para algo serio. No quiero prometerte algo que no pueda cumplir. Me quedé en silencio, mirando el techo, mientras mi corazón se apretaba. Quise gritar, preguntarle por qué había hecho soñar, pero en cambio solo asentí y me fui. Esa noche, caminando sola por las calles de Granada, con el frío de la primavera colándose bajo mi abrigo, sentí que había sido una tonta. Pero también sabía que no podía dejarlo ir tan fácilmente. A la mañana siguiente me desperté decidida a tomar el control. No iba a ser la mujer que espera, que suplica. Si Diego quería espacio, se lo daría, pero no iba a desaparecer. Seguí asistiendo a sus clases de pilates, aunque cada vez que sus manos corregían mi postura, mi cuerpo reaccionaba como si estuviera en llamas. ¿Lo notaba? Lo veía en la forma en que sus dedos se demoraban un segundo más, en las miradas que intercambiábamos cuando nadie más miraba. Era un juego peligroso, un baile de deseo y distancia, y ambos lo jugábamos con maestría. Una tarde, después de una clase particularmente intensa, Diego me pidió que me quedara. «Tenemos que hablar», dijo, y su tono era serio, casi vulnerable. El estudio estaba vacío, y la luz del atardecer pintaba las paredes de un naranja cálido. Me senté en una colchoneta, cruzando los brazos, preparándome para lo peor. Pero en lugar de romperme el corazón, Diego se arrodilló frente a mí, tomó mis manos y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. «No puedo sacarte de mi cabeza». Intenté alejarme, pensar que esto era solo algo pasajero. Pero no lo es. Me haces querer ser mejor, pero también me aterra no estar a tu altura. Sus palabras eran crudas, y por primera vez vi al hombre detrás de la fachada confiada. Alguien con sus propios miedos, sus propias cicatrices. Quise abrazarlo, pero también sentía la necesidad de protegerme. «Diego, no puedo ser un experimento. No a mi edad, no después de todo lo que he vivido». Respondí, mi voz firme aunque por dentro temblaba. «Licien», como si entendiera, y luego, sin decir más, me besó. Fue un beso diferente, no solo de deseo, sino de algo más profundo, como si estuviera sellando una promesa tácita. Desde ese día, nuestra relación cambió. Seguíamos viéndonos a escondidas, pero ahora había una intención detrás de cada encuentro. Pasábamos tardes explorando Granada, perdiéndonos en las callejuelas del Sacromonte, compartiendo tapas en bares escondidos donde nadie nos conocía. Cada momento con él era como robarle tiempo al destino, y aunque sabía que nuestra diferencia de edad levantaría murmullos si alguien me importaba, con Diego me sentía joven, libre, como si el peso de los años se desvaneciera. Pero no todo era perfecto. La exnovia de Diego, Laura, reapareció. La vi un día en el estudio, esperando fuera, con una expresión que no supe descifrar. Cuando Diego salió, hablaron brevemente, y aunque él me aseguró que no era nada, no pude evitar la punzada de celos. Laura era todo lo que yo, no joven, despreocupada con un futuro por delante. Me miraba como si supiera algo que yo no. Y eso me carcomía. Una noche, mientras tomábamos un vino en mi apartamento, no pude contenerme y le pregunté directamente: «¿Qué pasa con Laura? ¿Aún hay algo entre ustedes?» Diego suspiró, dejó su copa en la mesa y me miró. «Laura y yo terminamos hace más de un año. Ella no acepta que se acabó, pero te juro, Clara, que no hay nada. Eres tú la que está en mi mente siempre». Sus palabras sonaban sinceras, pero una parte de mí seguía dudando.
Decidí confiar, pero también me prometí a mí misma que no me dejaría cegar por el amor. Había aprendido, a los golpes, que el corazón puede ser un mal consejero. Nuestra relación se intensificó. Las noches en su apartamento o en el mío eran un torbellino de pasión. Diego tenía una forma de tocarme que me hacía olvidar cualquier inseguridad. Sus manos recorrían mi cuerpo con una mezcla de reverencia y urgencia, como si quisiera memorizar a curva cada rincón. Yo, que había olvidado lo que era sentirme deseada, me dejaba llevar, redescubriendo una parte de mí creía perdida. Pero no era solo físico. Había momentos de una intimidad que me sorprendía. Él contándome sus sueños de abrir su propio estudio, yo confesándole mis miedos de envejecer sola. Nos reíamos, nos desafiábamos y poco a poco construí algo que empezaba a parecerse al amor. Sin embargo, Granada es una ciudad pequeña y los secretos no duran mucho. Una mañana, mientras compraba en el mercado, me crucé con Ana, una amiga de infancia que siempre tuvo un talento para el chisme. Clara, te vi el otro día con un chico joven. ¿Quién es? Cuéntame todo. Dijo con una sonrisa que no me gustó. Me hice la desentendida, pero supe que los rumores empezarían pronto. No me equivoqué. Días después, en el estudio, una de las alumnas, una mujer de mi edad llamada Marta, me lanzó una mirada cargada de juicio cuando Diego me coprostura con más atención de la habitual. Kidara. Los hombres como él no se quedan, murmuró al pasar, y aunque quise ignorarla, sus palabras se clavaron en mí. El punto de quiebre llegó una noche, durante una fiesta en el estudio para celebrar el aniversario del lugar. Diego había insistido en que fuera, y aunque me sentía fuera de lugar entre sus amigos, todos más jóvenes, acepté. La música llenaba el aire, las luces eran tenues, y el vino corría libremente. Diego estaba en su elemento, riendo, bailando, y yo no podía evitar sonreír al verlo. Pero entonces Laura apareció. Entró como si el lugar le perteneciera, con un vestido que dejaba poco a la imaginación, y se acercó a Diego sin dudar. Lo vi dudar, pero luego hablaron. Y aunque no pude escudar la forma en que ella lo tocó, con una familiaridad que me dolió, fue suficiente. No pude contenerme. Me acerqué, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos lo oirían. Diego, ¿podemos hablar? Mi voz más fría de lo que esperaba. Asintió, y salimos al patio donde el aire fresco me ayudó a respirar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está ella aquí? Pregunté, incapaz de disimular mi enojo. Diego intentó explicarse, diciendo que no la había invitado, que solo era una coincidencia, pero yo ya no podía escuchar. No soy una niña, Diego. Si no puedes ser claro conmigo, esto se acaba aquí, dije, y sin darle tiempo a responder me fui. Esa noche, en mi apartamento, lloré como no lo había hecho en años. Me sentía estúpida, expuesta, como si hubiera apostado todo por un sueño que nunca fue real. Pero también había una parte de mí que se negaba a rendirse. Diego no era perfecto, pero lo que sentía por él era real, y no estaba dispuesta a dejarlo ir sin pelear. A la mañana siguiente recibí un mensaje suyo. Clara, por favor, déjame explicarte. No quiero perderte. Dudé, pero accedí a encontrarme con él en el mirador de San Nicolás con la Alhambra de fondo, un lugar que siempre me había dado paz. Cuando llegué, él estaba allí con los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido. Laura es mi pasado, Clara, y tú eres mi presente y quiero que seas mi futuro. Pero necesito que confíes en mí, dijo tomando mis manos. Miré sus ojos. Buscando alguna señal de mentira,
pero solo encontré verdad. Diego, esto no será fácil. La gente hablará, dudarán, y yo también tengo mis miedos. Pero si estamos juntos en esto, lo enfrentaremos, respondí. Él sonrió, y cuando me besó, con la Alhambra como testigo, supe que, pase lo que pase, valía la pena intentarlo. Y ese beso en el mirador de San Nicolás marcó un nuevo comienzo, pero también el inicio de una prueba. Diego y yo sabíamos que nuestra relación no sería un cuento de hadas. La diferencia de edad, los rumores, las sombras de su pasado y mis propias inseguridades eran obstáculos que no desaparecerían solo porque nos quisiéramos. Pero en ese momento, con la brisa de Granada acariciando mi rostro y sus brazos rodeándome, sentí que podíamos enfrentarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Decidimos ser más abiertos, aunque con cautela. No íbamos a gritar nuestro amor a los cuatro vientos, pero tampoco nos esconderíamos como si estuviéramos haciendo algo malo. Seguíamos viéndonos después de las clases, paseando por el Darro o compartiendo una cena en mi apartamento, donde yo cocinaba de patatas y él insistía en lavar los platos, siempre con esa sonrisa que me desarmaba. Había una dulzura en esos momentos cotidianos que me hacía olvidar las complicaciones. Pero también había noches en las que el deseo nos consumía, cuando sus manos exploraban mi cuerpo con una intensidad que me hacía sentir como si el tiempo no existiera. Cada roce, cada susurro, era una promesa de que lo nuestro era más que una aventura pasajera. Sin embargo, Granada no era un lugar donde los secretos se guardaran fácilmente. Los rumores comenzaron a circular como un murmullo que se colaba en cada rincón. En el mercado, Ena, mi amiga chismosa, me lanzó una mirada cargada de curiosidad mientras compraba naranjas. Clara, dicen, estás con el instructor de Pilates. Es cierto, fue tan joven, dijo, con un tono que disfrazaba la envidia como preocupación. Intenté restarle importancia, pero sus palabras me siguieron todo el día. En el estudio las cosas no eran más fáciles. Marta, la alumna que ya me había advertido, ahora me ignoraba abiertamente y otras mujeres del grupo comenzaron a susurrar cuando Diego me prestaba atención. Era como si mi felicidad fuera una afrenta para ellas. Diego lo notaba, y aunque intentaba mantener el ánimo ligero, yo veía la frustración en sus ojos. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en un bar del Albaicín, me tomó de la mano y dijo: «Clara, no me importa lo que digan, pero sé que a ti sí, y no quiero que esto te lastime». Sus palabras eran dulces, pero también un recordatorio de que, aunque él estuviera dispuesto a enfrentar los juicios, yo era quien cargaba con el peso de las miradas. No es que me importe lo que piensen, Diego. Es que no quiero sentir que estoy luchando sola, respondí, y él asintió, prometiendo que estaríamos juntos en esto. Pero la verdadera prueba llegó unas semanas después. Una mañana, mientras preparaba café en mi cocina, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Diego y Laura sentados en un café, riendo. La imagen era reciente, podía verlo por la camiseta que Diego llevaba, una que yo misma le había regalado. Debajo, un texto: «No te dejes engañar». Mi corazón se detuvo, sentí una mezcla de rabia, dolor y una humillación que me quemaba por dentro. ¿Cómo podía ser tan estúpida? Me temblaban las manos mientras marcaba su número, pero no contesté. En cambio, me escribió: «Estoy en una clase, te llamo luego». La espera fue insoportable. Cuando finalmente hablamos, le envié la foto sin decir nada. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego su voz, tensa: «Clara, no es lo que piensas».
Déjame explicarte en persona, accedí, aunque una parte de mí quería gritarle que no había nada que explicar. Nos encontramos en el Paseo de los Tristes, bajo la sombra de la Alhambra. Diego llegó con el rostro demacrado, como si no hubiera dormido. Laura me buscó ayer, quería cerrar cosas del pasado. No fue nada, te lo juro. Alguien debió vernos y no sé quién te mandó eso, pero no es lo que parece. Quise creerle, pero la duda ya se había instalado en mí como un veneno. Diego, no puedo vivir así, siempre preguntándome si hay alguien más, si soy solo un capricho. Necesito saber que esto es real, dije, con lágrimas que luchaban por salir. Ul se acercó, tomó mi rostro entre sus manos y me miró con una intensidad que casi me rompió. Clara, eres todo para mí, no hay nadie más. Nunca habrá nadie más. Y entonces me besó allí mismo, a la vista de cualquiera que pasara, como si quisiera demostrarle al mundo que era conmigo con quien quería estar. Esa noche, en mi apartamento, nos entregamos el uno al otro con una urgencia diferente, como si quisiéramos borrar cualquier duda con cada caricia. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una ternura que contrastaba con la pasión de sus besos, y yo me dejé llevar, olvidando por un momento el miedo y la desconfianza. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, con Diego aún dormido a mi lado, supe que necesitaba más que promesas. Necesitaba claridad no solo de él, sino de mí misma. Decidí confrontar a Laura. No sé de dónde saqué el valor, pero la busqué en el café donde trabajaba, un lugar moderno en el centro de Granada. Cuando me vio, su expresión vio, como si supiera exactamente por qué estaba allí. No quiero problemas, Laura. Solo quiero la verdad. ¿Qué hay entre tú y Diego? Pregunté, manteniendo la voz firme. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Diego y yo tenemos historia, Clara. Ul siempre vuelve a mí, tarde o temprano. Tú eres un pasatiempo. No te hagas ilusiones. Sus palabras fueron como un golpe, pero no dejé que me viera flaquear. Si eso es cierto, que él mismo me lo diga, pero no te metas en lo que no te pertenece. Pondí y me fui con el corazón acelerado, pero la cabeza en alto. Cuando le conté a Diego lo que había pasado, su reacción me sorprendió. Estaba furioso no conmigo, sino con Laura. Esto termina ahora, dijo, y esa misma tarde la enfrentó. No sé qué hablaron, pero después de eso, Laura dejó de aparecer y los mensajes anónimos cesaron. Con el tiempo, los rumores en Granada se apagaron, o quizás simplemente aprendí a ignorarlos. Diego y yo seguimos adelante, construyendo algo que era nuestro, imperfecto pero real. Abrimos un pequeño estudio juntos, un sueño que él tenía y que yo decidí apoyar. Trabajarla al lado nos acercó aún más, aunque no sin desafíos. Había días en que discutíamos cuando nuestras diferencias de edad o de perspectiva chocaban, pero siempre encontrábamos la forma de volver el uno al otro. Una noche, mientras caminamos por el Albaicín, con las luces de la ciudad brillando bajo nosotros, Diego se detuvo y me miró. Clara, no sé qué nos depara el futuro, pero quiero enfrentarlo contigo. ¿Y tú quieres? Preguntó con una vulnerabilidad que me derritió. Sí, Diego. Quiero, respondí, y en ese momento supe que, sin importar lo que viniera, habíamos encontrado algo que valía la pena. Nuestra historia no terminó allí. Había más retos por delante, más momentos de pasión, de risas, de lágrimas. Pero cada paso, cada roce, cada mirada era una prueba de que el amor, cuando es verdadero, no entiende de edades ni de reglas. Y en Granada, bajo el hechizo de sus calles y su historia, Diego y yo escribimos la nuestra.
El tiempo con Diego comenzó a sentirse como un sueño del que no quería despertar, pero también como un desafío constante. Cada día era una mezcla de magia y realidad, de momentos que me hacían volar y otros que me recordaban que el amor, aunque poderoso, no borra las complejidades de la vida. Abrir el estudio juntos fue un paso enorme, no solo para nuestra relación, sino para mí como mujer. A los 53 años me encontré asumiendo riesgos que nunca imaginé, invertir mis ahorros, aprender sobre marketing, incluso ayudar a pintar las paredes del local con Diego mientras reíamos y nos manchábamos como niños. El estudio, al que bautizamos Olma en Movimiento, se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos, sin las miradas juzgadoras de los demás. Sin embargo, la vida en Granada seguía tejiendo su red de complicaciones. Aunque los rumores sobre nosotros se habían calmado, no desaparecieron del todo. Algunas alumnas del estudio, especialmente las más jóvenes, trataban a Diego con una familiaridad que me ponía los nervios de punta. No era solo celos, aunque admito que había algo de eso. Era la sensación de que, para algunos, nuestra relación seguía siendo una curiosidad, una anomalía. Una tarde, mientras ordenaba el estudio, escuché a 2 alumnas susurrando en el vestidor. ¿Te imaginas? Clara debe sentirse en las nubes, pero él no se va a quedar con ella para siempre. Es demasiado joven, dijo una. La otra rió y respondió, es solo una fase. Diego necesita a alguien de su edad, alguien con quien pueda seguirle el paso. Me quedé paralizada con una colchoneta en las manos, sintiendo que el aire se me escapaba. No dije nada. Pero esas palabras se quedaron conmigo como un eco que no podía silenciar. Y esa noche en mi apartamento no pude contenerme. Mientras Diego cortaba tomates para una ensalada, le conté lo que había oído, intentando que mi voz no delatara el dolor. Dejó el cuchillo. Se acercó y me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Clara, la gente siempre va a hablar. Pero lo que importa es lo que nosotros sabemos. Yo estoy aquí contigo porque es donde quiero estar. Sus palabras eran un bálsamo, pero no borraban la inseguridad que empezaba a crecer en mí. Diego, a veces me pregunto si no estás sacrificando algo por estar conmigo. Tienes toda una vida por delante y yo ya he vivido tanto, confesé con un nudo en la garganta. Él se giró hacia mí, tomándome por los hombros para que lo mirara. Sacrificando. Clara, tú me das más de lo que nunca he tenido. Me haces reír, me desafías. Me haces querer ser mejor. No quiero a nadie más. Y entonces me besó con una intensidad que disolvió mis dudas, al menos por esa noche. Nos dejamos llevar, como tantas veces antes, en un baile de caricias y susurros que nos aislaba del mundo. Pero mientras yacía en sus brazos después, con el sonido de su respiración llenando la habitación, supe que necesitaba trabajar en mí misma. No podía dejar que las voces externas o mis propios miedos definieran lo que éramos. Decidí tomar las riendas no solo de nuestra relación, sino de mi vida. Empecé a cuidar más de mi vida, no solo físicamente, sino emocionalmente. Me inscribí en un taller de escritura, algo que siempre quise hacer, pero que había postergado por miedo a no ser lo suficientemente buena. Las clases me dieron un espacio para explorar mis pensamientos, para plasmar en papel las emociones que a veces no podía expresar en voz alta. Escribí sobre Diego, sobre el amor, sobre el miedo a envejecer, y poco a poco, esas palabras me ayudaron a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Diego, por su parte, también estaba cambiando.
El estudio lo mantenía ocupado, pero noté que se esforzaba por demostrarme que lo nuestro era su prioridad. Una noche me sorprendió con una cena en el Carmen de los Mártires, un jardín escondido que parecía sacado de un cuento. Había preparado todo: una mesa bajo los árboles, velas y una botella de vino tinto que sabía que me encantaba. «Quería hacer algo especial solo para nosotros», dijo, con esa sonrisa que aún hacía que mi corazón diera un vuelco. Bailamos bajo las estrellas con el sonido de una fuente como música de fondo, y por un momento sentí que nada podía tocarnos. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Un día, mientras revisaba las cuentas del estudio, Diego recibió una llamada que lo dejó pálido. Cuando colgó, me miró con una expresión que no supe interpretar. Era mi madre. ¿Mi padre está enfermo? Clara, tengo que ir a mi pueblo por unos días. Su voz era tensa y aunque intenté consolarlo, noté que había algo más que no me estaba contando. Insistí en acompañarlo, pero él se negó diciendo que necesitaba hacer esto solo. No es por ti, Clara. ¿Es solo complicado?, murmuró antes de irse. Los días sin él fueron una tortura. Me mantenía ocupada con el estudio y mis clases de escritura. Pero su ausencia era como un peso en el pecho. Los mensajes que intercambiábamos eran breves, y aunque él aseguraba que todo estaba bien, yo sentía una distancia que no podía explicar. Cuando finalmente regresó una semana después, lo noté cambiado. Había una tristeza en sus ojos, una carga que no compartía. Intenté preguntarle, pero él esquivaba el tema, diciendo que solo estaba cansado. Esa noche, cuando intenté acercarme a él, me detuvo suavemente. Clara, solo necesito un poco de tiempo, dijo, y aunque asintió cuando le pregunté si aún me quería, su reticencia me dolió más de lo que esperaba. La duda volvió más fuerte que nunca. ¿Era su padre? ¿Era yo? ¿O había algo más? Algo que no me estaba diciendo. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, encontré un sobre en su mochila. No quería fisgonear, pero la curiosidad fue más fuerte. Dentro había una carta escrita a mano con una letra femenina. No la leí entera, pero las primeras líneas hablaban de recordar lo que tuvimos y darle una oportunidad. Mi corazón se hundió. Y era Laura otra vez. ¿O alguien nuevo? Guardé la carta, temblando, y decidí enfrentarlo. Esa noche en mi apartamento puse la carta sobre la mesa. Explícame esto, Diego, y no me mientas, dije con una calma que no sentía. Él miró la carta, luego a mí, y por un momento pensé que iba a negarlo todo. Pero en cambio, suspiró y se sentó, pasándose las manos por el cabello. No es lo que piensas, Clara. Es de alguien de mi pasado, alguien que conocí antes de mudarme a Granada. No significa nada. No respondí ni lo haré. Su voz era firme, pero había un temblor en ella que me hizo dudar. Entonces, ¿por qué la guardaste? ¿Por qué no me cuentas nada? Diego, siento que me estás dejando fuera, dije con lágrimas que ya no podía contener. Él se levantó, se acercó y me abrazó, aunque yo me resistí al principio. Clara, no te estoy dejando fuera. Es solo que mi padre no está bien, y hay cosas de mi familia que no sé cómo manejar. Pero te juro que esto, señaló la carta, eres tú la que importa. Sus palabras eran sinceras, pero no borraban la sensación de que algo se estaba rompiendo. Decidimos darnos un respiro, no una ruptura, sino un espacio para pensar. Fue una de las decisiones más difíciles que tomé, pero necesitaba claridad. Los días sin Diego fueron un vacío, pero también una oportunidad para reconectar conmigo misma. Escribí más, caminé por Granada y poco a poco
Empecé a recordar quién era antes de él. No quería perderme en el amor, sin importar cuánto lo quisiera. Una semana después, Diego apareció en mi puerta con un ramo de jazmines y una mirada que decía todo lo que las palabras no podían. Clara, no quiero perderte. Estoy listo para contarte todo, para construir algo real contigo, pero necesito que me des una oportunidad. Y allí, bajo la luz de la luna granadina, supe que, aunque el camino no sería fácil, quería recorrerlo con él, ver a Diego en mi puerta, con aquellos jazmines que olían a las noches de Granada y esa mirada cargada de determinación, hizo que mi corazón se debatiera entre el miedo y la esperanza. Quería creerle, quería lanzarme a sus brazos y olvidar los días de incertidumbre, pero algo en mí, esa parte que había aprendido a protegerse tras años de desilusiones, me pedía cautela. Lo invité a pasar y nos sentamos en el sofá de mi pequeño salón, con la luz suave de una lámpara iluminando su rostro. Los jazmines descansaban en la mesa, su aroma mezclándose con la tensión que flotaba entre nosotros. Lara, no quiero más secretos, comenzó Diego con la voz baja pero firme. Te debo la verdad, toda la verdad. Hizo una pausa como si buscara las palabras exactas y yo me preparé para lo que vendría, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que él lo oyera. Me contó sobre su padre, un hombre estricto que nunca aprobó sus sueños de dejar el pueblo y dedicarse al pilates. La enfermedad de su padre, un cáncer que avanzaba rápido, lo había obligado a enfrentar recuerdos dolorosos, discusiones, promesas rotas y una culpa que lo carcomía por no haber sido el hijo que su padre esperaba. Pero no era solo eso. La carta que encontré no era de Laura, como temí, sino de una antigua novia de su pueblo, Sofía, alguien con quien había compartido una relación intensa, pero breve antes de mudarse a Granada. Ella había reaparecido al enterarse de su regreso, buscando reavivar algo que, según Diego, ya no existía. No respondí clara, no quería, pero guardé la carta porque no sé, tal vez porque me hizo dudar de mí mismo, de si estoy haciendo las cosas bien. No por ella, sino por ti. A veces me pregunto si soy suficiente para ti, si puedo darte lo que mereces, confesó con los ojos brillando de una vulnerabilidad que me desgarró. Sus palabras eran un eco de mis propias inseguridades, y por primera vez vi lo mucho que ambos cargábamos con el miedo de no estar a la altura del otro. Tomé sus manos, sintiendo el calor de su piel contra la mía. Diego, no necesito que seas perfecto. Solo necesito que seas honesto, que estés conmigo de verdad. Pero también necesito sentir que no estoy luchando sola contra el mundo. Dije con una firmeza que me sorprendió. La sintió y en sus ojos vi una promesa que, esta vez, sentí que podía creer. Nos abrazamos y ese abrazo fue más que un gesto, fue un pacto. Una decisión de enfrentar juntos lo que viniera. A partir de ese día nuestra relación entró en una nueva fase. No fue perfecta, pero era más sólida. Como si hubiéramos construido cimientos más fuertes al desnudar nuestras heridas. Diego comenzó a abrirse más, contándome historias de su infancia en el pueblo, de las noches mirando las estrellas con su hermano mayor, de los sueños que lo llevaron a Granada. Yo, por mi parte, compartí más de mi pasado, mi matrimonio con Javier, que empezó con amor, pero se desmoronó bajo el peso de la rutina, las noches en que me sentía invisible, incluso para mí misma, y cómo, con Diego, había redescubierto una chispa que creía perdida. El estudio se convirtió en nuestro santuario. Elma en movimiento empezó a traer más alumnos, y aunque el trabajo era agotador,
Cada pequeño éxito nos llenaba de orgullo. Decoramos el lugar con plantas y fotos de Granada, y Diego insistió en colgar un cuadro que yo había pintado en mi taller de escritura, una acuarela abstracta que, según él, capturaba mi esencia. Trabajar juntos nos acercó, pero también trajo roces. A veces discutíamos por cosas tontas, el horario de las clases, el presupuesto, o incluso cómo organizar las colchonetas. Pero siempre terminábamos riendo, reconciliándonos con un beso o una mirada que decía más que las palabras. Nuestra vida amorosa también evolucionó. La pasión seguía ahí, tan intensa como siempre, pero ahora había una profundidad nueva. Las noches en mi apartamento o en el suyo eran un refugio, donde nos entregábamos el uno al otro, explorando no solo nuestros cuerpos, sino nuestras almas. Diego tenía una forma de mirarme, de tocarme, que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Yo, que había pasado años dudando de mi propio atractivo, descubrí una confianza que me sorprendía. A veces jugábamos con la seducción, dejando notas provocadoras en el estudio o enviándonos mensajes que subían la temperatura antes de vernos. Era como si hubiéramos encontrado un equilibrio entre la intensidad del deseo y la ternura del amor. Pero la vida, como siempre, no nos dejaba descansar. Una tarde, mientras cerrábamos el estudio, recibí una llamada de mi hija, Elena, que vivía en Madrid. A sus 28 años, Elena era independiente, pero nuestra relación siempre había sido complicada tras el divorcio de su padre. «Mamá, voy a pasar unos días en Granada. Quiero verte», dijo, con un tono que no supe descifrar. Mi corazón dio un vuelco. Elena no sabía nada de Diego, no porque quisiera ocultárselo, sino porque no había encontrado el momento de contarle. La idea de presentarle a un hombre más joven, alguien más cercano a su edad que a la mía, me llenaba de ansiedad. Cuando se lo conté a Diego, él sonrió, aunque noté un destello de nerviosismo en sus ojos. «Quiero conocerla, Clara. Es importante para ti y eso la hace importante para mí», dijo, y aunque sus palabras me reconfortaron, no podían disipar mi preocupación. Elena llegó una semana después, con su energía vibrante y esa mirada crítica que siempre me hacía sentir evaluada. La recibí en mi apartamento y pasamos la primera noche hablando de su trabajo, de Madrid, de todo menos de mi vida personal. Pero no podía postergarlo más. Al día siguiente, la invité al estudio, decidida a presentarle a Diego. La reacción de Elena fue exactamente lo que temía. Cuando vio a Diego, joven, atractivo, corrigiendo mi postura con una familiaridad que no pasó desapercibida, sus ojos se entrecerraron. «¿Es tu instructor?», preguntó con un tono que destilaba incredulidad. Asentí intentando mantener la calma, pero cuando Diego se acercó, sonriendo y extendiendo la mano, la tensión en el aire era palpable. Encantado, Elena. «Tu madre habla mucho de ti», dijo con su encanto habitual, pero Elena apenas respondió, murmurando igualmente antes de excusarse para ir al baño. Esa noche, en mi apartamento, Elena no se contuvo. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Ese chico, pues casi de mi edad, la gente va a hablar y tú mereces algo más estable. Alguien que no te haga quedar como...». No terminó la frase, pero no hacía falta. Sus palabras fueron un puñal, no solo por lo que decían, sino porque venían de ella, mi hija, la persona cuya opinión más me importaba. Intenté explicarle, contarle lo que Diego significaba para mí, cómo me había devuelto la vida, pero ella no quiso escuchar. «Solo piénsalo, mamá, no quiero que salgas herida», dijo antes de irse a dormir.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena se quedó una semana, y aunque intentamos mantener la paz, la sombra de su desaprobación estaba siempre presente. Diego, por su parte, se esforzó por ser amable, invitándola a una clase grupal e incluso llevándonos a las dos a un tablao flamenco en el Sacromonte. Pero Elena seguía distante y yo me sentía atrapada entre el amor por mi hija y el amor por Diego. La noche antes de que Elena regresara a Madrid, tuvimos una conversación que cambió todo. Estábamos en la cocina preparando café cuando ella suspiró y me miró. Mamá, no quiero juzgarte. Solo me preocupa que te rompan el corazón. Pero si él te hace feliz, solo prométeme que te cuidarás. Sus palabras, aunque no eran una bendición completa, eran lo más cercano a una aceptación que podía esperar. La abracé con lágrimas en los ojos y le prometí que sería fuerte no solo por Diego, sino por mí misma. Cuando Elena se fue, sentí una mezcla de alivio y tristeza, pero también una claridad nueva. Diego y yo éramos más que una historia de amor, éramos dos personas el instruir algo juntos, a pesar de todo. Esa noche, mientras caminábamos por el Realejo, con las luces de Granada brillando como estrellas, le tomé la mano y le dije: Diego, pase lo que pase, quiero que sepas que esto, nosotros, vale la pena. Él sonrió, me atrajo hacia él, y bajo el cielo andaluz, supe, aunque el camino seguiría siendo complicado, lo recorreríamos juntos. La partida de Elena marcó un punto de inflexión, no solo en mi relación con Diego, sino en cómo veía nuestra historia. Sus palabras, aunque cargadas de preocupación, me obligaron a enfrentar una verdad. Amar a Diego no era solo un acto de pasión, sino de valentía. Cada día que elegíamos estar juntos era una apuesta contra las dudas, los prejuicios y nuestras propias inseguridades. Pero en ese momento, con su mano entrelazada con la mía mientras caminábamos por las calles empedradas del Realejo, sentí que esa apuesta valía cada riesgo. Los meses siguientes fueron una danza entre la rutina y la magia. Olma en movimiento. Prosperaba y el estudio se llenó de vida con nuevos alumnos. Talleres y hasta noches de música en que Diego organizaba con amigos músicos. Yo me sorprendía de mi propia energía, de cómo, a los 53 años, estaba viviendo una vida que nunca imaginé. Mis clases de escritura también florecían, mis relatos, impregnados de las emociones que Diego despertaba en mí, comenzaron a ganar reconocimiento en el taller. Una de mis historias, sobre una mujer que redescubre el amor en una ciudad antigua, fue seleccionada para una antología local. Cuando se lo conté a Diego, me levantó en sus brazos, riendo, y me besó como si fuera la primera vez. Dresinclay Clara, ¿lo sabes, verdad?, dijo, y por primera vez me permití creerlo. Nuestra relación, aunque más fuerte, no estaba exenta de desafíos. La salud de su padre empeoró y Diego viajaba al pueblo con más frecuencia. Cada vez que regresaba, traía una sombra en la mirada, una mezcla de cansancio y tristeza que intentaba disimular con sonrisas. Yo quería estar ahí para él, pero a veces sentía que no sabía cómo. Una noche, después de un día particularmente largo en el estudio, lo encontré sentado en el patio, mirando las estrellas con una cerveza en la mano. Me senté a su lado, sin decir nada, y después de un largo silencio habló. Mi padre nunca me entendió, Clara. Siempre quiso que fuera como él, que me quedara en el pueblo, que trabajara en la carpintería. Ahora que está enfermo, siento que no pude darle lo que quería. No sé cómo lidiar con eso. Su voz se quebró y verlo tan vulnerable me partió el corazón,
Lo abracé, dejando que el silencio hablara por mí, y poco a poco sentí que se relajaba. «Gracias por estar aquí», murmuró, y en ese momento supe que nuestro amor no era solo pasión, sino un refugio, un lugar donde podíamos ser frágiles sin miedo. A medida que el estudio crecía, también lo hacían las tensiones. Una nueva alumna, Valeria, una mujer de unos 30 años con una sonrisa deslumbrante y una confianza que rayaba en la arrogancia, comenzó a asistir a las clases. Desde el principio, noté cómo buscaba la atención de Diego, riendo demasiado fuerte ante sus bromas, quedándose después de las clases para preguntar sobre técnica. Al principio, lo ignoré diciéndome que eran imaginaciones mías, pero una tarde, mientras guardaba las colchonetas, la vi rozar su brazo de una manera que no era casual. Diego se apartó con cortesía, pero la escena me dejó un sabor amargo. Esa noche no pude contenerme. Mientras cenábamos en mi apartamento dejé escapar lo que sentía. «Diego, ¿qué pasa con Valeria? No soy ciega, veo cómo te mira, cómo se comporta». Mi tono era más acusador de lo que pretendía y él frunció el ceño, dejando el tenedor en la mesa. «Clara, no hay nada con Valeria. Es una alumna. Nada más. ¿De verdad crees que yo?» No terminó la frase, pero la decepción en su voz me hizo sentir pequeña. «No es que no confíe en ti, Diego. Es que a veces siento que no encajo en tu mundo, que alguien como ella es lo que todos esperan para ti», confesé con la voz temblando. Él se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. «Clara, mi mundo eres tú. No quiero a nadie más, no necesito a nadie más. Pero si esto te hace dudar, hablemos siempre. No quiero que cargues con esto sola». Sus palabras, su cercanía, disolvieron mi enojo, y cuando me besó, fue como si selláramos un nuevo pacto. A partir de entonces, Diego fue más cuidadoso con Valeria, manteniendo una distancia profesional que me tranquilizó. Ella, al darse cuenta, dejó de asistir al estudio semanas después, y aunque no lo admití en voz alta, sentí un alivio inmenso. El verano llegó a Granada, trayendo consigo un calor abrasador y un ritmo más lento. Diego y yo aprovechamos para escaparnos un fin de semana a la costa tropical, a un pequeño pueblo llamado Salobreña. Alquilamos una casa junto al mar y esos días fueron un sueño. Nadábamos al amanecer, caminábamos por la playa al atardecer y pasábamos las noches enredados en las sábanas con el sonido de las olas como banda sonora. Fue allí, bajo un cielo lleno de estrellas, que Diego me dijo algo que cambió todo. «Clara, quiero un futuro contigo. No sé cómo será, pero lo quiero todo. El estudio, los viajes, las peleas, todo. Tú lo quieres». Sus palabras me tomaron por sorpresa, no porque dudara de mis sentimientos, sino porque, por primera vez, me permití imaginar un futuro sin miedo. «Lo quiero», respondí, y nos besamos con una intensidad que hablaba de promesas y posibilidades. Pero incluso en ese momento de felicidad, una pequeña voz en mi cabeza me recordaba que el futuro no era algo que pudiéramos controlar. De regreso en Granada, la vida nos puso a prueba una vez más. El padre de Diego falleció en otoño y el dolor lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Se encerró en sí mismo, cancelando clases y pasando horas en silencio. Yo intentaba estar ahí, cocinando para él, escuchándolo cuando quería hablar, pero a veces sentía que no era suficiente. Una noche, mientras llovía sobre Granada, lo encontré en el estudio, sentado en una colchoneta, con los ojos rojos. «No sé cómo seguir, Clara. Siento que lo decepcioné hasta el final», dijo, y por primera vez lo vi romperse.
Me senté a su lado. Tomé su mano y le conté sobre mi propio padre, sobre cómo nunca resolví del todo nuestras diferencias antes de que muriera. El dolor no se va, Diego, pero aprendes a llevarlo. No estás solo. Estoy aquí y siempre lo estaré. Ol me miró con lágrimas en los ojos y me abrazó con una fuerza que decía todo lo que no podía expresar. Esa noche no hubo pasión, solo una intimidad profunda. Un compartir el peso del dolor que nos unió más que cualquier otra cosa. Con el tiempo, Diego comenzó a sanar. El estudio volvió a la normalidad y nuestra relación se fortaleció como si hubiéramos pasado por un fuego que nos hizo más resistentes. Decidimos hacer un viaje juntos a Marruecos, un sueño que ambos compartíamos. Caminar por los zocos de Marrakech, perdernos en las dunas del Sahara, fue como redescubrirnos el uno al otro. En una noche bajo el desierto, con un cielo infinito sobre nosotros, Diego me tomó de la mano y dijo: Clara, no importa lo que venga, siempre serás mi hogar. Esas palabras se quedaron conmigo incluso cuando regresamos a Granada y la vida siguió su curso. No éramos perfectos y nuestra historia no estaba exenta de tropiezos. Pero cada día, con cada risa, cada discusión, cada caricia, construíamos algo que era nuestro. En Granada, entre sus calles llenas de historia y sus noches perfumadas de azahar, Diego y yo encontramos un amor que desafiaba las reglas, un amor que, contra todo pronóstico, seguía creciendo. Las palabras de Diego bajo el cielo del desierto, llamándome su hogar, resonaron en mí como una melodía que no podía olvidar. Regresamos a Granada con un renovado sentido de propósito, como si hubiéramos sellado un compromiso tácito. Pero la vida, como siempre, tenía una manera de recordarnos que el amor, por más fuerte que sea, no es inmune a las tormentas. Lo que no imaginaba era que las próximas semanas traerían reviravoltas que pondrían a prueba no solo nuestra relación, sino mi propia fortaleza. El otoño en Granada era un espectáculo, las hojas doradas cubriendo las calles, el aire fresco cargado del aroma de castañas asadas. Elma en movimiento, estaba en su mejor momento, con clases llenas y una comunidad que empezaba a sentirse como una familia. Diego y yo trabajábamos codo a codo, y aunque las largas horas eran agotadoras, cada sonrisa compartida, cada roce accidental mientras organizábamos el estudio, era un recordatorio de lo que habíamos construido. Pero justo cuando creía que habíamos encontrado nuestro ritmo, una nueva sombra apareció en nuestro camino. Una mañana, mientras revisaba el correo del estudio, encontré un mensaje anónimo. Era breve, pero cortante como un cuchillo. Pregúntale a Diego sobre Málaga. Mi corazón se aceleró. Málaga no era un lugar que Diego mencionara a menudo, salvo por alguna referencia casual a un viaje con amigos años atrás. Intenté ignorarlo, diciéndome que era otro chisme malintencionado, como los mensajes sobre Laura o la carta de Sofía. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y esa noche, mientras cenábamos en mi apartamento, no pude contenerme. Diego, ¿qué pasó en Málaga?, pregunté, tratando de sonar casual mientras servía el vino. Él levantó la vista con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en algo más oscuro, como si hubiera tocado un nervio. Málaga. Solo fui un par de veces con amigos. ¿Por qué lo preguntas?, respondió, pero su tono era tenso y evitó mi mirada. Insistí, mencionando el mensaje anónimo, y su rostro cambió. Clara, no sé quién está haciendo esto, pero no hay nada en Málaga. Es solo alguien tratando de meterse con nosotros. Su voz era firme, pero había un temblor que no me gustó.
Decidí no presionar más, pero la duda se instaló en mí como un huésped no deseado. Días después, la situación se complicó. Una mujer apareció en el estudio, presentándose como Inés. Era elegante, de unos 35 años, con el cabello negro azabache y una presencia que llenaba la sala. Dijo que estaba de paso en Granada y quería inscribirse en una clase, pero algo en su mirada, en la forma en que observaba a Diego, me puso en alerta. Durante la sesión, noté cómo ella buscaba su atención, haciendo preguntas innecesarias y sonriendo de una manera que me recordaba a Valeria. Pero lo que realmente me desarmó fue lo que pasó después. Mientras guardaba las colchonetas, vi a Inés y Diego hablando en el patio demasiado cerca, y ella le entregó algo, un pequeño sobre, antes de despedirse con un abrazo que duró un segundo más de lo necesario. Esa noche confronté a Diego. Estaba harta de los secretos, de las medias verdades. ¿Quién es Inés? Diego, no me digas que es solo una alumna, porque no soy estúpida, dije, con la voz temblando de rabia. Bol suspiró, pasándose las manos por el cabello, un gesto que ya conocía demasiado bien. Inés es alguien que conocí en Málaga hace años. No es nada clara, te lo juro. Solo vino a saludar. Pero cuando le pregunté por el sobre, su rostro se endureció. No es nada importante. Solo un recuerdo, por favor, confía en mí. Sus palabras sonaban huecas y por primera vez sentí que me estaba mintiendo descaradamente. No pude dormir esa noche. La imagen de Inés, el sobre, las palabras de Diego, todo giraba en mi cabeza. A la mañana siguiente, tomé una decisión que nunca imaginé. Revisé su teléfono mientras él estaba en la ducha. Sabía que estaba mal, que estaba traicionando su confianza, pero la necesidad de saber era más fuerte. Encontré un mensaje de Inés, enviado esa misma mañana. No puedes seguir ignorándome, Diego. Tenemos que hablar de lo que pasó. Mi corazón se hundió. No había más mensajes. Pero ese solo texto fue suficiente para desatar un torbellino de emociones. ¿Qué había pasado en Málaga? ¿Por qué Inés tenía tanto poder sobre él? Cuando Diego salió del baño, no pude contenerme. Le mostré el mensaje con lágrimas de rabia en los ojos. ¿Explica esto, Diego? Ahora, exigí. Bel se quedó en silencio, mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Finalmente, se sentó con la cabeza entre las manos y habló. Clara, lo que pasó en Málaga fue un error, algo de lo que me arrepiento todos los días. Inés y yo tuvimos algo breve, pero no fue solo eso. Ella estaba casada y yo no lo sabía al principio. Cuando lo descubrí, terminé todo, pero ella no lo aceptó. El sobre que me dio es una carta de su marido, pidiéndome que me aleje de ella para siempre. Sus palabras eran un golpe tras otro. No solo había otra mujer en su pasado, sino una historia complicada, con un matrimonio roto y un hombre que aún lo perseguía. ¿Por qué no me contaste esto antes, Diego? ¿Por qué siempre hay algo que escondes? Grité, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Lee intentó acercarse, pero me aparté. No sé cómo manejar esto, Clara. No quería que pensaras que soy ese tipo de hombre. Pero te juro que no hay nada con Inés ahora. Eres tú la que quiero. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero yo ya no podía distinguir entre la verdad y el miedo. Decidí alejarme. No una ruptura definitiva, pero necesitaba espacio para pensar. Me tomé unos días libres del estudio, quedándome en casa, escribiendo en mi cuaderno, intentando entender qué quería. Mis relatos se volvieron más oscuros, llenos de traiciones y corazones rotos.
como si estuviera exorcizando mi dolor a través de las palabras. Pero incluso en mi soledad, no podía dejar de pensar en Diego, en su risa, en la forma en que sus manos encajaban perfectamente en las mías. ¿Era esto amor o solo una obsesión que me estaba destruyendo? Una semana después, recibí una llamada de Ana, mi amiga chismosa del mercado. Clara, tienes que saber algo. Vi a Diego con esa mujer, Inés, en un café. No sé qué pasa, pero pensé que deberías saberlo. Mi corazón se detuvo. Sin pensarlo, tomé mi abrigo y fui al café que Ana mencionó, un lugar en el centro de Granada. Cuando llegué, los vi a través de la ventana. Diego e Inés, sentados en una mesa, hablando con una intensidad que me heló la sangre. Pero lo que me rompió fue ver a un hombre acercarse a ellos. Un hombre mayor, con una expresión de furia. Era el marido de Inés. Supuse y la discusión que siguió fue tan acalorada que los tres salieron del café, gritándose en la calle. No pude soportarlo más. Me acerqué ignorando las miradas de los transeúntes. «Basta», grité, y los tres se giraron hacia mí sorprendidos. Diego palideció al verme. «Clara, por favor, déjame explicar», comenzó, pero lo interrumpí. «Estoy harta de explicaciones. Esto se acaba aquí». Me di la vuelta con lágrimas quemándome los ojos y caminé sin rumbo, dejando atrás el caos. Esa noche, sola en mi apartamento, sentí que había perdido no solo a Diego, sino una parte de mí misma. Pero también había una chispa de furia, una determinación que no reconocía. No iba a dejar que esta historia me definiera. Al día siguiente volví al estudio, decidida a tomar el control. Diego intentó hablar conmigo, pero lo mantuve a distancia, enfocándome en las clases, en los alumnos, en mí misma. Sin embargo, no podía ignorar el vacío que su ausencia dejaba. Días después, Diego me envió una carta, no un mensaje, sino una carta escrita a mano, entregada por uno de los alumnos. En ella me pedía una última oportunidad para explicarse, no en el estudio, sino en el mirador de San Nicolás, el lugar donde una vez nos prometimos enfrentar el mundo juntos. Dudé, pero algo en mí, temor que aún no podía apagar, me hizo ir. Cuando llegué, él estaba allí, con los jazmines que siempre asociaría con él. «Clara, no puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte el futuro. Inés y su marido están fuera de mi vida. Fui a Málaga para cerrar ese capítulo, para asegurarme de que no nos persiga más. Pero si no me crees, si no puedes confiar en mí, lo entenderé. Solo quiero que sepas que te amo y siempre lo haré». Sus palabras eran crudas, y en sus ojos vi al hombre que había aprendido a querer con todas sus imperfecciones. No respondí de inmediato. Miré la Alhambra brillando bajo la luna y pensé en todo lo que habíamos pasado. «Diego, no sé si puedo olvidar, pero quiero intentarlo. Pero esto es la última vez. Si hay más secretos». O asintió, y cuando me abrazó, sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que nuestra historia no sería fácil, que las reviravoltas seguirían, pero también sabía que, por ahora, quería seguir escribiéndola con él. El abrazo de Diego en el mirador de San Nicolás, con los jazmines perfumando el aire y la Alhambra como testigo silenciosa, fue un momento de tregua, pero no de paz absoluta. Había dicho que quería intentarlo, que le daría una última oportunidad, pero las heridas de los secretos y las confrontaciones con Inés y su marido aún ardían en mi pecho. Sabía que reconstruir la confianza sería un camino largo, y aunque una parte de mí anhelaba volver a la magia de nuestros primeros días, otra parte, más dura, me advertía que no podía bajar la guardia.
La vida, sin embargo, no me dio tiempo para reflexionar. El drama que creía haber dejado atrás estaba a punto de regresar con una fuerza que no anticipé. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa. Volví al estudio retomando mi rutina, pero manteniendo una distancia emocional con Diego. Lo notaba, y aunque se esforzaba por ser atento, dejándome notas en el escritorio, trayéndome café de mi cafetería favorita. Yo respondía con una cortesía que ocultaba mi lucha interna. Quería creer en él. Pero cada vez que lo veía sonreír a una alumna o responder un mensaje en su teléfono, una punzada de duda me atravesaba. Fue entonces cuando una nueva tormenta se desató, una que no solo amenazó nuestra relación, sino mi propia identidad. Una mañana, mientras revisaba las reservas del estudio, recibí un correo inesperado. Era de Xavier, mi exmarido, con quien no había hablado en años. El asunto decía: necesito verte, Clara. Mi corazón dio un vuelco. Xavier y yo habíamos terminado nuestro matrimonio en términos civilizados, pero no amistosos. Su infidelidad y mi incapacidad para perdonar dejaron cicatrices que aún dolían. Abrí el correo con manos temblorosas. Decía que estaba en Granada por trabajo y quería hablar, por los viejos tiempos. Pero lo que realmente me desconcertó fue la última línea. Haz lo de tu relación con ese chico joven. Ten cuidado, Clara. No eres de las que se arriesgan así. El mensaje me dejó helada. ¿Cómo sabía Xavier de Diego? ¿Quién se lo había contado? La idea de que mi vida privada estuviera circulando, incluso hasta mi exmarido, me llenó de una mezcla de vergüenza y rabia. Decidí no responder, pero su correo abrió una puerta que había mantenido cerrada. Recuerdos de mi matrimonio, de la mujer que fui, siempre cuidadosa, siempre complaciente. Confrontar a Xavier no era algo que quisiera, pero su intromisión me obligó a reconsiderar quién era yo ahora y si realmente lista para defender mi amor por Diego. Esa misma tarde, mientras cerrábamos el estudio, Diego notó mi silencio. Clara, ¿está todo bien? Te veo distante, dijo, con una preocupación genuina en los ojos. Dudé, pero finalmente le conté sobre el correo de Xavier, omitiendo la parte sobre su advertencia. Diego frunció el ceño, pero en lugar de enojarse, me sorprendió con su respuesta. Si quieres verlo, si necesitas cerrar ese capítulo, hazlo. Pero no dejes que él te haga dudar de ti misma. Eres más fuerte de lo que él nunca vio. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un desafío. Sabía que no podía seguir esquivando mi pasado si quería construir un futuro con Diego. Decidí encontrarme con Xavier. Acordamos vernos en un café en Plaza Nueva, un lugar neutral donde las multitudes me darían algo de seguridad. Cuando llegué, él ya estaba allí, con el mismo aire de confianza que recordaba, aun el tiempo había dejado huellas en su rostro. Clara, estás radiante, dijo, con una sonrisa que no me conmovió. La conversación comenzó con trivialidades. Su trabajo, mi vida en Granada. Pero pronto fue al grano. Me enteré de tu relación. No te juzgo, pero me preocupa. Sé cerco. Solo estás buscando algo que no puedes encontrar en alguien de tu edad. Sus palabras fueron un golpe directo, y la condescendencia en su tono me hizo hervir. Xavier, mi vida no es de tu incumbencia. No estoy buscando nada, estoy viviendo. Y si quieres saber, Diego me hace feliz, algo que tú nunca entendiste cómo hacer. Mi voz era firme, pero por dentro temblaba. Él levantó las manos como rindiéndose, pero antes de despedirse dejó caer una bomba. Solo digo, Clara, que la gente habla.
y alguien vio una foto tuya con él y con otra mujer. No quiero que te hagan daño. Me mostró su teléfono, una imagen borrosa de Diego, Inés y yo en la calle durante nuestra conversación frente al café. Salí de allí con el corazón en la garganta. No solo Javier sabía de mi vida, sino que alguien estaba vigilándonos, tomando fotos, tejiendo una red de intrigas que no entendía. Cuando se lo conté a Diego esa noche, su reacción fue inmediata furia. Esto tiene que parar, Clara. Alguien está tratando de destruirnos y voy a averiguar quién. Su determinación era contagiosa, pero también me asustaba. Si esto era más grande de lo que imaginábamos. Aun si nuestra relación estaba trayendo enemigos que no conocíamos. Días, pues. Las cosas se salieron de control. Una noche, mientras cerrábamos el estudio, encontramos una nota pegada en la puerta. Deja a Diego o lo lamentarás. No había firma, pero la letra era idéntica a la del mensaje anónimo sobre Málaga. Diego insistió en ir a la policía, pero yo, abrumada, le pedí tiempo para pensar. Esa noche, en mi apartamento, no pude dormir. La idea de que alguien nos estuviera acechando, manipulando nuestras vidas, era insoportable. Y entonces, en medio de la madrugada, recibí una llamada de un número desconocido. Clara, soy Inés, dijo una voz al otro lado. Mi sangre se heló. No quiero problemas, pero necesitas saber la verdad. Diego no es quien crees. Pregúntale por el dinero. Antes de que pudiera responder, colgó el dinero. ¿De qué estaba hablando? Confronté a Diego a la mañana siguiente, ya sin paciencia para juegos. Inés me llamó, Diego. Dijo algo sobre dinero. ¿Qué está pasando? Dímelo, todo esto se acaba de verdad. Diego palideció y por un momento pensé que se derrumbaría. Pero en lugar de evadirme, se sentó y me contó una historia que nunca imaginé. En Málaga, durante su relación con él había aceptado un préstamo de su marido, un hombre con conexiones turbias, para pagar deudas de su familia. Cuando terminó con el hombre exigió el dinero de vuelta, con intereses, y Diego había estado pagándolo a escondidas, usando parte de los ingresos del estudio. No quería que lo supieras, Clara. Pensé que podía manejarlo solo. Pero Inés, ella está usando esto para manipularme, para mantener el control. La revelación fue un terremoto. No solo Diego había mentido otra vez, sino que estaba enredado en algo peligroso, algo que nos ponía a ambos en riesgo. ¿Cómo pudiste no decírmelo? Esto no es solo tu vida, Diego, es la nuestra. Grité con lágrimas de frustración. Él intentó abrazarme. Pero me aparté. Necesito tiempo, Diego. No sé si puedo seguir con esto. Por primera vez consideré seriamente terminarlo todo. Los días siguientes fueron un infierno. Me tomé un descanso del estudio, quedándome en casa, escribiendo para canalizar mi dolor. Pero el amor, incluso herido, no desaparece fácilmente. Diego no se rindió. Me enviaba mensajes no para presionarme, sino para recordarme que estaba luchando por nosotros. Una noche, apareció en mi puerta, empapado por la lluvia, una carpeta en las manos. Clara. Esto es todo, los recibos, los mensajes, todo lo que pasó con Inés y su marido. Fui a la poli y denuncié las amenazas. No quiero más secretos, pero te necesito a mi lado para salir de esto. Miré la carpeta, luego a él, y algo en su mirada, pero desesperada, me hizo ceder. Diego, si vamos a hacer esto, es todo o nada. No más mentiras, no más sombras. Bola sintió y esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, nos abrazamos no con pasión, sino con una determinación feroz. Sabíamos que el camino sería duro,
que las amenazas y los fantasmas del pasado no desaparecerían fácilmente, pero también sabíamos que nuestro amor, aunque imperfecto, valdría la pena. La lluvia seguía cayendo sobre Granada mientras Diego y yo nos abrazábamos en mi apartamento con la carpeta de sus secretos sobre la mesa como un recordatorio de la tormenta que aún nos rodeaba. Su confesión sobre el préstamo, las amenazas y la denuncia a la policía habían abierto una puerta hacia la verdad, pero también hacia un peligro que no podía ignorar. Aunque había decidido darle una oportunidad, una parte de mí temblaba ante la incertidumbre. ¿Quién estaba detrás de las notas anónimas? ¿Era Enes, su marido o alguien más cercano, alguien que conocíamos? La idea de que nuestra relación estuviera bajo un microscopio, manipulada por fuerzas invisibles, me llenaba de una ansiedad que apenas podía controlar. Los días siguientes fueron una mezcla de cautela y determinación. Diego y yo acordamos ser más abiertos no solo entre nosotros, sino con el mundo. Decidimos no escondernos más, enfrentando las miradas y los murmullos de Granada la cabeza en alto. En el estudio retomamos nuestra rutina, pero con un nuevo protocolo. Revisábamos las cámaras de seguridad, cerrábamos juntos y evitábamos quedarnos solos hasta tarde. La policía, aunque había tomado la denuncia, nos advirtió que sin pruebas concretas poco podían hacer. «Manténganse alerta», dijo el oficial, y esas palabras se convirtieron en nuestro mantra. Sin embargo, la tensión no era lo único que crecía. Nuestra relación, a pesar de las grietas, comenzaba a sanar. Diego se esforzaba por demostrar su compromiso no solo con palabras, sino con acciones. Una noche me sorprendió con una cena en el patio del estudio, decorado con velas y flores silvestres. «Clara, sé que he cometido errores, pero quiero que esto sea nuestro comienzo, no nuestro final», dijo, y cuando me tomó de la mano sentí que, tal vez, podíamos superar cualquier cosa. Esa noche, nos entregamos el uno al otro con una intensidad que hablaba de redención, de un deseo de aferrarnos a lo que teníamos, incluso cuando el mundo parecía conspirar contra nosotros. Pero la calma duró poco. Una mañana, mientras abría el estudio, encontré un nuevo mensaje, esta vez pintado con aerosol en la puerta. «Ella no es para ti». Las letras rojas goteaban como sangre y el impacto fue inmediato. Llamé a Diego, que llegó en minutos con el rostro desencajado. «Ya no es un juego, Clara. Tenemos que descubrir quién está haciendo esto», dijo, mientras limpiábamos la pintura antes de que los alumnos llegaran. Pero lo que realmente me estremeció fue una llamada que recibí esa misma tarde, de un número desconocido. Era una voz distorsionada fría. «Si no dejas a Diego, lo perderás todo». Colgué, temblando. Pero no se lo conté a Diego de inmediato. No quería alimentar su furia, pero también sabía que no podía seguir guardando secretos. Esa noche, mientras compartíamos una copa de vino en mi apartamento, le conté sobre la llamada. Diego se puso de pie, furioso, y por un momento temí que saliera culpable él mismo. «Clara, esto es demasiado. No voy a dejar que te pase nada. Vamos a instalar más contratar seguridad si es necesario. Pero no voy a arderte por esto». Su determinación era contagiosa, pero también me asustaba. ¿O si el peligro era más grande de lo que podíamos manejar? ¿Y si nuestra relación estaba trayendo algo que no podíamos controlar? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Una semana después, mientras revisábamos las grabaciones de las cámaras del estudio, vimos algo que nos dejó sin aliento. En la noche del vandalismo,
Una figura encapuchada pintaba la puerta, pero un reflejo en la ventana reveló un detalle, un brazalete plateado idéntico al que llevaba Marta, la alumna que siempre me miraba con desprecio. Diego y yo nos miramos, incrédulos. Marta, la mujer que había susurrado juicios sobre nuestra relación. ¿Era ella la que estaba detrás de todo? Decidimos confrontarla con cuidado. Invitamos a Marta a una charla en el estudio, diciendo que queríamos discutir su progreso en las clases. Cuando llegó, su actitud era la de siempre altiva, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marta, sabemos que fuiste tú, dijo Diego sin preámbulos, mostrando una captura de la cámara. Ella palideció, pero en lugar de negarlo, soltó una risa amarga. ¿Que si fui yo? ¿De verdad crees que mereces a alguien como Diego? ¿Eres una broma? ¿Una mujer mayor persiguiendo a un chico que podría tener a cualquiera? Sus palabras fueron como un puñetazo, pero antes de que pudiera responder, Diego intervino. Marta, estás equivocada. Clara es todo lo que quiero, y si no puedes aceptarlo, no eres bienvenida aquí. Su voz era firme, y por primera vez sentí que no estaba luchando sola. Marta, humillada, se fue, pero no sin antes lanzar una advertencia. Esto no termina aquí. Llamamos a la policía, entregando las pruebas, y aunque Marta fue interrogada, no había suficiente para arrestarla. Sin embargo, su expulsión del estudio fue un pequeño triunfo, un paso hacia recuperar nuestra paz. Pero el drama no terminó con Marta. Días después, Inés reapareció, esta vez con una propuesta que nos dejó atónitos. Nos contactó a través de un abogado, diciendo que quería arreglar las cosas. Nos reunimos con ella en un restaurante discreto, lejos del centro de Granada. Inés, más tranquila de lo que esperaba, explicó que su marido había cruzado una línea enviando las notas y las amenazas para alejar a Diego. Pero lo que realmente nos sorprendió fue su confesión. El dinero que Diego debía no era solo un préstamo, sino parte de un trato que involucraba a su marido y contactos en Málaga. Quiero ayudarte a salir de esto, Diego. Pero a cambio, necesito que me prometas que no hablarás de lo que sabes, dijo con una mirada que mezclaba súplica y amenaza. Diego y yo quedamos en shock. ¿A qué sabía él que era tan importante? Esa noche, en su apartamento, me lo confesó todo. Durante su tiempo en Málaga, había descubierto que el marido de Inés estaba involucrado en actividades ilegales, algo relacionado con el blanqueo de dinero. Diego no tenía pruebas concretas, pero lo que sabía era suficiente para ponerlo en peligro. ¿No quería arrastrarte a esto? Por eso intenté manejarlo solo, dijo con la voz quebrada. Por primera vez entendí la magnitud de lo que cargaba. Y aunque estaba furiosa por sus silencios, también sentí una admiración profunda por su lucha. Decidimos aceptar la ayuda de Inés, pero con condición. Contratamos a un abogado para asegurarnos de que el acuerdo fuera legal, y Diego pagó la deuda restante con un préstamo que yo, a regañadientes, lo ayudé a obtener. A cambio, Inés y su marido prometieron desaparecer de nuestras vidas, pero la experiencia nos dejó marcados. La confianza, aunque reconstruida, seguía siendo frágil, y la sensación de haber estado al borde de algo oscuro no se desvanecía. Con el tiempo, Granada volvió a ser nuestro refugio. Olma en movimiento floreció y Diego y yo aprendimos a ir con nuestras cicatrices. Una noche, mientras caminábamos por el Paseo de los Tristes, con la Alhambra iluminada sobre nosotros, Diego se detuvo y me miró. «Clara, hemos pasado por el infierno, pero aquí estamos. Quiero que esto sea para siempre. Tú,
Su pregunta, sencilla pero cargada de significado, me hizo sonreír. Sí, Diego, respondí, y cuando me besó supe que, aunque el drama y las reviravoltas seguirían siendo parte de nuestra historia, nuestro amor era más fuerte que cualquier tormenta. El beso de Diego bajo la luz de la alhambra, con su promesa de un para siempre resonando en el aire, marcó un punto de inflexión. Habíamos sobrevivido a secretos, traiciones, amenazas y un torbellino de drama que habría destrozado a cualquier pareja menos decidida. Pero allí estábamos, en el Paseo de los Tristes, con Granada como testigo de nuestra resistencia. Sin embargo, el camino hacia un final feliz no sería tan simple como un beso. La vida, como siempre, tenía una última prueba reservada para nosotros, una que pondría a prueba no solo nuestro amor, sino nuestra capacidad para construir un futuro juntos. Los meses siguientes fueron un ejercicio de reconstrucción. Con Ness y su marido fuera de nuestras vidas y Marta expulsada del estudio, Elma en movimiento volvió a ser un refugio. Las amenazas cesaron y aunque la policía nunca entró al autor exacto de las notas anónimas, la calma regresó lentamente. Diego y yo trabajábamos codo a codo, y aunque las cicatrices de los últimos meses seguían ahí, aprendimos a sanarlas con pequeños gestos. Una nota dejada en mi escritorio, un abrazo inesperado mientras limpiábamos el estudio, o una noche de risas compartiendo tapas en un bar del Albaicín. Nuestra pasión, aunque más serena, seguía ardiendo, y cada encuentro era una reafirmación de que, a pesar de todo, seguíamos eligiendo estar juntos. Pero justo cuando creía que habíamos dejado el drama atrás, una nueva sombra apareció, esta vez desde mi propio pasado. Elena, mi hija, anunció que regresaría a Granada no solo para una visita, sino para quedarse. Había conseguido un trabajo en una galería de arte en la ciudad. Y aunque me emocionaba tenerla cerca, también me llenaba de ansiedad. Nuestra última conversación sobre Diego había sido tensa, y aunque ella había prometido no juzgarme, sabía que su presencia pondría nuestra relación bajo un nuevo escrutinio. Cuando se lo conté a Diego, él sonrió, aunque noté un destello de nerviosismo. «Es tu hija, Clara. Quiero que formemos parte de la vida del otro, no que ella sea un obstáculo. Hagamos que funcione». Elena llegó en invierno, con la ciudad envuelta en un frío que contrastaba con el calor de sus calles en verano. La ayudé a instalarse en un pequeño apartamento en el Realejo y al principio todo fue cordial. La invité al estudio, presentándola a los alumnos como mi hija, y Diego se esforzó por ser amable, charlando con ella sobre arte y ofreciéndole una clase gratuita. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la tensión emergiera. Una noche, mientras cenábamos las tres en mi apartamento, Elena dejó ir una pregunta que me heló la sangre. «Mamá, ¿has pensado en lo que pasará cuando Diego quiera algo diferente? Hijos, una familia. No es que dude de él, pero eres mucho mayor. ¿Estás segura de que esto es sostenible?» Sus palabras, aunque dichas con suavidad, fueron como un cuchillo. Diego, sentado a mi lado, se tensó, pero antes de que pudiera responder, tomé la palabra. «Elena, entiendo que te preocupes, pero mi felicidad no es algo que tengas que aprobar. Diego y yo hemos enfrentado cosas que no imaginas y estamos aquí porque queremos estarlo. Si eso cambia, lo enfrentaremos, pero no voy a vivir con miedo al futuro». Mi voz era firme, pero por dentro temblaba. Elena asintió, murmurando una disculpa, pero la cena terminó en un silencio incómodo. Esa noche, mientras Diego y yo nos acostábamos, no pude evitar preguntarle: «Diego,
¿Quieres hijos? Una familia. Porque Elena tiene razón en algo, yo no puedo darte eso. Me miró con una ternura que disolvió parte de mi miedo. Clara, no estoy pensando en hijos ahora. Estoy pensando en nosotros, en el estudio, en viajar contigo, en construir algo juntos. Si algún día quiero una familia, lo hablaremos, pero no es algo que me quite el sueño. Tú eres mi prioridad. Sus palabras eran sinceras, pero no podían borrar la pequeña semilla de duda que Elena había plantado. La presencia de Elena en Granada trajo una dinámica nueva. Aunque intentaba aceptarla, su escepticismo sobre nuestra relación era evidente en pequeños gestos. Una ceja levantada cuando Diego me abrazaba en público, un comentario casual sobre hombres más jóvenes, que siempre encontraba la forma de soltar. Diego, por su parte, mantenía la calma, pero noté que empezaba a cansarse de justificar nuestra relación. Una tarde, después de una discusión con Elena sobre el estudio, ella opinaba que yo estaba invirtiendo demasiado tiempo y dinero en el sueño de Diego. Él explotó: Elena, basta. Esto no es solo mi sueño, es nuestro sueño de Clara y mío. Si no puedes respetarlo, al menos no lo menosprecies, dijo, con una furia contenida que me sorprendió. Elena lo miró desafiante y por un momento temí que la discusión escalara. Solo digo lo que veo, Diego. Mi madre ha dado todo por esto, por ti. ¿O tú qué le das? Un amor que la mitad de Granada cuestiona. Sus palabras fueron como un latigazo, y antes de que pudiera intervenir, Diego respondió: le doy todo lo que tengo, ella lo sabe. Pero no voy a seguir justificándome ante ti. Se giró hacia mí con los ojos brillando de frustración. Clara, no puedo seguir así. Necesito saber que estamos juntos en esto, sin que tu hija nos sabotee a cada paso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena me miró esperando que dijera algo, pero yo estaba atrapada entre el amor por mi hija y el amor por Diego. Finalmente hablé con la voz temblando, pero firme. Te quiero más que a nada, pero Diego es parte de mi vida. No voy a elegir entre ustedes, pero necesito que respetes mi felicidad. Diego, tú también tienes que entender que Elena es mi familia. Si no podemos encontrar un equilibrio, esto no funcionará. Esa noche, después de que Elena se fuera a su apartamento y Diego regresara al suyo, me quedé sola, mirando las luces de Granada desde mi ventana. Sentí que estaba en una encrucijada y por primera vez me pregunté si nuestro amor, por más fuerte que fuera, podía soportar el peso de tantas tensiones. Los rumores, los secretos del pasado de Diego, las amenazas y ahora la desaprobación de mi hija. Pero también recordé los momentos de magia. Las noches en Salobreña, los bailes bajo las estrellas, la forma en que Diego me hacía sentir viva. No estaba lista para rendirme. Decidí tomar las riendas. Al día siguiente invité a Elena a un café en Plaza Nueva. Quería hablar sin Diego, sin el estudio, solo nosotras. Cuando llegó, su expresión era cautelosa, pero accedió a escucharme. Elena, sé que no entiendes mi relación con Diego, y no te pido que la apruebes ciegamente. Pero necesito que confíes en mí. He pasado por mucho y por primera vez en años estoy viviendo, no solo existiendo. ¿Puedes intentar aceptarlo por mí? Ella suspiró, mirando su café como si buscara respuestas en él. No quiero que sufras. He visto cómo te mira Diego y parece real, pero tengo miedo de que te rompan el corazón otra vez como papá. Sus palabras, crudas pero sinceras, me tocaron profundamente. Tomé su mano y le prometí: si esto no sobreviviré. Pero no puedo vivir con él y sí.
déjame intentarlo. Por primera vez vi una chispa de comprensión en sus ojos. No fue una reconciliación total, pero fue un comienzo. Con Diego, la conversación fue igual de difícil. Lo invité a mi apartamento esa noche y aunque temía otra discusión, él llegó con una calma que me sorprendió. Clara, me equivoqué al explotar con Elena. No quiero ser alguien que te ponga en contra de tu hija, pero necesito saber que estamos en la misma página, que no vamos a dejar que nadie, ni siquiera ella, nos separe. Asentí y le conté mi charla con Elena sobre mi decisión de no rendirme. Estamos juntos, Diego, pero tenemos que ser más fuertes, más abiertos. No más secretos, no más peleas que nos distancien. Y cuando me abrazó, sentí que estábamos sellando un nuevo capítulo. A partir de entonces, trabajamos en construir puentes. Diego invitó a Elena a eventos del estudio, no como una obligación, sino como una forma de incluirla. Ella, aunque al principio reticente, comenzó a ceder, asistiendo a una noche de música en vivo y hasta riendo con Diego mientras hablaban de artistas locales. No eran amigos, pero la tensión se disipó y poco a poco encontré un equilibrio que me permitió tener a ambos en mi vida. El estudio siguió creciendo y con él nuestra relación. Decidimos expandir Elma en Movimiento, abriendo una segunda sede en el centro de Granada. Fue un riesgo enorme, pero también una prueba de nuestra confianza mutua. Trabajar juntos nos acercó aún más, y aunque había días de estrés y discusiones, siempre terminábamos reconciliándonos, ya fuera con una cena improvisada o una noche de pasión que nos recordaba por qué luchábamos. Un año después, en una primavera radiante, Diego me sorprendió con una propuesta. No fue un anillo, no fue una boda. Sabíamos que no necesitábamos eso para comprometernos, sino algo más profundo. Me llevó al Carmen de los Mártires, el jardín donde una vez bailamos bajo las estrellas, y me entregó una llave. Es para una casa en el Albaicín. Quiero que vivamos juntos, Clara. Quiero despertarme contigo cada día, pelear por el espacio en la cocina, envejecer a tu lado. Sus palabras, simples pero cargadas de amor, me hicieron reír y llorar al mismo tiempo. Sí, Diego. Quiero todo eso, respondí y nos besamos con el perfume de los jazmines envolviéndonos. Mudarnos juntos fue el comienzo de una nueva etapa. La casa en el Albaicín, con sus paredes blancas y vistas a la Alhambra, se convirtió en nuestro hogar. Elena, aunque aún con reservas, vino a la inauguración trayendo una botella de vino y una sonrisa que, por primera vez, parecía genuina. Los rumores en Granada se apagaron o quizás simplemente dejamos de escucharlos. El pasado, Javier, las amenazas, se desvaneció como un mal sueño y aunque sabíamos que la vida seguiría trayendo desafíos, estábamos listos para enfrentarlos. Una noche, mientras estábamos acostados en nuestra nueva casa, con la luna filtrándose por la ventana, Diego me tomó de la mano. Gracias por no rendirte, por nosotros. Sonreí acariciando su rostro y susurré, recordarme quién soy. En ese momento, supe que nuestra historia, con todos sus dramas, sus reviravoltas, sus momentos de duda y pasión, era exactamente lo que necesitaba. En Granada. Bajo el hechizo de sus calles y su historia, Diego y yo no solo encontramos el amor, sino la fuerza para hacerlo eterno. Fin.